Inversión. Había una vez un artista que era tan agradable, bueno y amable, que todo el mundo que le conocía decía que era el hombre mejor del mundo, pero los cuadros que pintaba estremecían a mucha gente por ser extremadamente perversos. Todos ellos consistían en caras de hombres y mujeres sin expresión, saltando y brincando completamente desnudos o cortándose unos a los otros en pequeños trozos. Todas sus pinturas representaban en general un comportamiento inaceptable para una sociedad que se precie de decente. A pesar de esto, la gente que le conocía y le amaba estaba más que dispuesta a aceptar y admirar los cuadros del artista. Su técnica era excelente, sencillamente un maestro de la pintura, y algunos de sus amigos creían que en cada uno de nosotros existe bondad y maldad, y les gustaba pensar que toda la maldad que había dentro del artista la manifestaba en sus cuadros, y que solo quedaba en su persona bondad. Ahora bien, el diablo conocía los cuadros del artista y creía que eran magistrales. Incluso algunas veces salía del infierno en medio de la noche con el único propósito de merodear alrededor del estudio para admirarlos. Sería extraordinario, pensaba para sí mismo, tener una persona como el artista número 1 en casa. Y después se marchaba moviendo la cabeza, porque sabía que el artista era demasiado buen hombre como para acabar pintando frente a su caballete en el infierno. El diablo pensó sobre este problema profundamente durante mucho tiempo y después de unos años tuvo una idea. El artista había completado 37 cuadros. Cuando haga 40, pensó el diablo, iré a su estudio, le robaré todos y los colgaré en mi galería. 40 ya son bastantes. Y después robaré todos sus lienzos, pinturas y brochas, e incluso su cabellete. Y simplemente me sentaré a ver qué pasa. El artista no sabía cuál era el plan del diablo y, por supuesto, siguió tranquilamente con su trabajo creando cuadros de la perversión insuperable. Cuando salía a las calles, los niños le seguían, los pájaros se posaban en su hombro y la gente le decía: ¡Ahí viene el artista! ¡Qué gran hombre es! A pesar de sus horribles cuadros, seguro que es el mejor hombre del mundo. De todas formas, no pasó mucho tiempo antes de que acabara su 40º cuadro. Y cuando este momento llegó, el diablo, fiel a su plan, subió sigilosamente del infierno y robó todas sus herramientas y su caja de brochas y pinturas. Abandonó el caballete, las brochas y todo lo demás en una polvorienta esquina de la sala del trono. Pero colgó, eso sí, los cuadros en su galería, los cuales obtuvieron un enorme éxito. Todos los días afluía a ella un verdadero torrente de condenados y todo tipo de diablos mayores y menores para estudiarlos y rendirles admiración al mismo tiempo que se deleitaban con una taza de ponche. Entretanto, arriba en el mundo, el artista estaba desconcertado por lo que había pasado. Preguntó por todo el pueblo, pero nadie sabía nada sobre la desaparición de las pinturas, y aún menos sobre el ladrón del caballete y el resto de sus utensilios. El artista estaba muy preocupado porque era un hombre pobre que ganaba el dinero para sus materiales excavando agujeros y sabía que tendría que excavar durante mucho tiempo antes de tener el suficiente dinero para empezar a pintar otra vez. ¡Maravilloso!, dijo el diablo cuando llegó al infierno la noticia de la desesperación del artista. Ahora veremos lo que tenemos que hacer. Y se sentó tranquilamente en su trono, sonriendo a esperar. Los días fueron transcurriendo, sin más cuadros en los que trabajar y sin hacer nada más que excavar. El artista empezó a transformarse, su sonrisa desapareció y empezó a perseguir a los niños cuando intentaba perseguirle y ahuyentar a los pájaros en su hombro. Se volvió silencioso,
y de mal carácter, e incluso abandonó a los amigos que tanto le querían, y cuando andaba amenazante por el pueblo, la gente se apartaba de su lado y le decían unos a los otros: Ahí viene el artista. Después de todo, ¡qué hombre tan horrible es! Es igual que los cuadros que pintaba. El diablo estaba enormemente complacido por la forma en que las cosas se desarrollaban. Su plan estaba funcionando perfectamente. «Tendré a ese hombre al final, lo mismo que sus cuadros», dijo el diablo, y se sentó con la espalda apoyándose en el respaldo de su trono. Sonrió y esperó un poco más. Un día, de todas formas, cuando el artista estaba excavando un agujero en la tierra, llegó a una abundante y rica capa de barro. Con una sola pala sacó una enorme masa, la puso al lado y al final del día la llevó al estudio de la casa. Trabajó toda la noche con ella y a la mañana siguiente había acabado una pequeña estatua. Aunque resulte extraño, la estatua representaba a una madre doblándose para tocar a una niña pequeñita agarrándose a su falda, y el espíritu de ésta era de una gran dulzura y amor. Este fue el principio de una nueva vida para el artista. Modeló más y más pequeñas estatuas similares a la primera, y a la gente le gustaba tanto que vendió todas las que hizo y no tuvo que excavar más, excepto cuando necesitaba más barro. Pronto pudo permitirse trabajar con piedra y, con su fama como escultor, se esparció rápidamente. Se le hicieron encargos para esculpir estatuas de fino mármol y estas, con el tiempo, podían ser encontradas en cada ilustre iglesia y en los patios de las más importantes casas del campo de la región. Pero el mal carácter del artista se hizo peor, y a la vez que sus estatuas eran cada vez más deseadas y queridas, al final se convirtió en todo lo opuesto de lo que había sido antes. La persona que una vez había sido sus amigos aún creían que hay bondad y maldad en cada uno de nosotros. Lo que ocurría es que ahora todo lo bueno que había en el artista se reflejaba en su trabajo, y dentro de su persona no quedaba más que vanidad y orgullo, y quizás hasta un poco de maldad. Para el diablo fue muy difícil aceptar esto. Por un lado, estaba muy complacido con el tipo de hombre en el que el artista se había convertido, pero al mismo tiempo las estatuas lo ponían furioso. «Este hombre es para mí tan inútil como lo era antes, y no sé qué hacer», dijo el diablo, rechinando los dientes. «Así que haré lo mejor, olvidarme completamente de él». Y eso fue lo que hizo el diablete. Se olvidó completamente del artista y concentró su atención en otras cosas. Y con el artista nadie sabe lo que llegó a pasar. Aún hoy sus cuadros son admirados en el infierno y sus estatuas en el cielo. Pero el hombre parece haberse perdido en algún lugar intermediario. No importa, seguro que tiene mucha compañía.